señales de tu venida están muy claras. Tu voz, Señor, hoy busco para poder seguir cumpliendo tu voluntad, para poder partir. Tu dirección es lo que me sostiene, tu protección, mi Señor. Tú eres mi protector, mi sanador, mi redentor. Mi corazón confiado está, pues tú eres mi Dios. Tu palabra me alerta de cualquier peligro en la tierra. Y aunque ande en penumbra, es tu voz la que me ilumina. Nada temeré, pues tu brazo me sostiene. Yo proclamaré por siempre tu victoria. Tu dirección es lo que me sostiene, tu protección, mi Señor. Tú eres mi protector, mi sanador, mi redentor. Mi corazón confiado está, pues tú eres mi Dios. Dirección es lo que me sostiene, tu protección, mi Señor. Tú eres mi protector, mi sanador, mi redentor. Mi corazón confiado está, pues tú eres mi Dios. Tú eres el creador, el victorioso, el Padre es. Mi corazón confiado está, pues tú eres mi Dios. Eres mi Dios, eres mi Dios. Eres mi Tu revelación, oh Dios, has dejado para mí. Las señales de tu venida están muy claras. Tu voz, Señor, hoy busco para poder seguir cumpliendo tu voluntad, para poder partir. Tu dirección es lo que me sostiene, tu protección, mi Señor. Tú eres mi protector, mi sanador, mi redentor. Mi corazón confiado está, pues tú eres mi Dios. Tu palabra me alerta de cualquier peligro en la tierra. El malhechor escucha a los labios perversos. El mentiroso presta atención a la lengua detractora. Proverbios 17:4. No abras mensajes detractores contra nadie y te conviertas en un malhechor ni un mentiroso, oyendo a la lengua maligna.
Pero la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque ciertamente a los tales el Padre busca que le adoren. Juan 4:23. Dios busca que le adores, no que te conviertas en un espectador. Ministerio Ebenecer presenta un mensaje a la luz de la palabra de Dios que edificará su vida. Gloria a Dios, amadas hermanas, Dios les bendiga en esta hermosa tarde. Mire que está fresco, está rico el ambiente, ¿verdad? Es una bendición que Dios nos permita nuevamente estar pues aquí para servirle, ¿verdad? Tener el privilegio de que Dios nos permita, pues por su misericordia, gracias a Dios y a ustedes que nos permiten entrar a sus hogares, ¿verdad? Gloria al Señor. Es una bendición de verdad. Yo espero en el nombre de Jesús que el Señor nos permita en este día proclamar su palabra como dice, ¿verdad? Con verdad, ¿verdad? Y que en su misericordia usted pueda ser bendecida, porque ese es el deseo de mi corazón. Dios conoce y sabe que cada vez que el Señor por su misericordia nos permite, ¿verdad?, dar una palabra o empezar a estudiar, ¿verdad? Es con el fin y el único objetivo es que usted sea bendecida. Como, por ejemplo, en este caso, yo he sido bendecida desde el momento mismo en que el Señor nos empieza a dar la palabra, nosotros nos empezamos a gozar y a deleitar. Y esa es la verdad que nosotros en nuestro corazón anhelamos, que usted sea bendecida. Gloria al Señor. Vamos a orar. Gloria al Señor, y para que el Señor en su misericordia, pues ahora sí que respalde la palabra. Gloria al Señor. Yo creo que el Señor ya empezó a hacer la obra, ¿verdad?, con su vida, porque aun cuando nosotros, dice la Biblia, no hablemos, el Señor ya sabe lo que nosotros vamos a hablar y lo que vamos a decir, porque Él es el que pone en nosotros el querer como el hacer. Gloria a Dios. Padre, te bendecimos en esta hermosa tarde, Señor. Te queremos pedir con todo nuestro corazón, Señor. Oh Rey de Gloria, que en este día tú hables a nuestro corazón. Queremos pedirte, mi Dios bendito, que en este día, Señor, tu nombre sea glorificado a través de cada una de las personas, de las vidas, de estas tus amadas, aquellas que hoy han dispuesto su corazón para escuchar tu bendita palabra. Hoy te ruego, Padre Santo, que yo pueda ser ese instrumento, Señor, mi Dios, a través del cual, Señor, tu nombre sea glorificado, que tú bendigas a cada una de estas mujeres, Padre, que si hay alguno de tus hijos conectado en este día, Señor, tú le bendigas, Padre Santo. Y te ruego con todo mi corazón, Señor, que tú respaldes esta palabra, Señor, que en tu misericordia se ha quitado, Señor, todo estorbo, Señor, mi Dios, toda distracción que quiera traer el enemigo, Padre, para que tu palabra no sea dada, Señor, mi Dios, no sea dada o no sea recibida, Señor. Padre de gloria, conforme a tu propósito, Señor. Ministra cada corazón, Señor. Padre, yo te ruego que tú me respaldes, Señor. Padre, yo te pido con todo mi corazón que tú traigas, Señor, mi Dios, Padre, un espíritu de revelación, Señor, que me abras el entendimiento y que me des, amado Señor. Yo te pido la sabiduría de lo alto y que en este día, Señor, Padre de gloria, tú solamente seas glorificado, Padre. Que sea tu palabra de vida la que influya, Señor, a través de estos labios, amado Señor, con esa libertad, bendito Señor, así como dice tu palabra, como pluma de escribiente muy ligero, Señor. Oh Rey bendito, te pido con todo mi corazón, Señor, Padre Santo, que en tu misericordia tú me uses, Padre, y en tus benditas manos quedamos, Señor. Padre de gloria, gracias, Señor, porque tú eres bueno, Señor. Tú estás hablando a nuestro corazón, Señor, mi Dios. Te bendigo con todo mi corazón, amado mi Dios. Y te ruego, Padre Santo, que en tu infinita misericordia podamos llegar a ser, como dice tu palabra, esos hombres y esas mujeres, Señor, que vivan, Señor, tu palabra, Señor. Padre precioso, muchas gracias, amado Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. La semana pasada compartíamos sobre la iglesia de Sardis. Dice la Biblia, escribe al ángel de la iglesia que está en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas.
dice estas cosas: yo conozco tus obras, que tienen nombre de que vives y que estás muerto. Sé vigilante y confirma las cosas. Otras versiones dicen: afirma las cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y has oído, y guárdalo y arrepiéntete. Y si no velares, vendré a ti como un ladrón, y no sabrás a qué hora vendré a ti. Entonces dice que si nosotros no velamos, el Señor va a venir, dice, como ladrón. Una de las cosas a las cuales el Señor nos está llamando en esta tarde es al arrepentimiento, ¿verdad? En esta tarde el Señor nos está llamando, dice, sé vigilante y afirma. Es decir, una de las cosas que usted puede mirar de lo que significa confirmar, significa resucitar. Yo no sé cómo tú te encuentres en este momento, ¿verdad?, en tu vida espiritual, pero el Señor nos está trayendo una palabra que viene a llamarnos, ¿verdad?, a tener una, déjame que te digo, que tú resucites, ¿verdad?, que tú te levantes del estado, ¿verdad?, de inconsciencia en el que tú te encuentras en este día, que hoy empiecen a cobrar ánimo, ¿verdad?, y que tal vez, ¿verdad?, esos huesos, ¿verdad?, nuevamente a través del soplo del Espíritu Santo por esta palabra empiecen a cobrar vida. Gloria al Señor. Entonces, que tú en este día de verdad recibas la palabra con todo tu corazón, amada amiga, amada hermana, amiga. Fíjate que la semana pasada compartíamos sobre esto, te decía, ¿verdad? Y mirábamos cómo lo terrible, ¿verdad?, de esta ciudad, ¿verdad?, que había sido una ciudad con riquezas, ¿verdad? Pues podríamos decirle que tuvo, ¿verdad?, fama de ser una iglesia, de ser una ciudad muy prominente, ¿verdad?, hablando en un estado económico muy próspera. Pero dice la Biblia que solamente tenía la fama, después solamente le quedó el puro recuerdo, la fama, ¿verdad? Entonces, una de las cosas que nosotros mirábamos es que así muchas veces estamos nosotros, ¿verdad? Solamente tenemos la fama, solamente tenemos ese nombre, ¿verdad?, de que todavía vivimos, pero que muchas de las veces quizás en este momento nosotros nos encontremos quizás como esos carbones, ¿verdad?, que ya están solamente humeando, o incluso solamente queda la pura tibieza del carbón. Entonces, una de las cosas que yo te quiero decir en esta tarde es que tenemos que volver, ¿verdad?, volver a la vida, vuelve a vivir. Y mencionábamos sobre lo que menciona, ¿verdad?, de cuáles son aquellos de la terrible posibilidad de tener fama, de que no solamente estamos vivos, pero que, vamos, el Señor nos diga, estás muerto, ¿verdad? La iglesia en Sardis era lo que nosotros conocemos y mencionábamos la semana pasada como cristianos nominales. Y es triste decirlo, pero mirábamos que cada vez es más fácil encontrarse en las iglesias, ¿verdad?, con los evangélicos nominales, ¿verdad?, que rara vez piensan en el Señor Jesucristo y que sin embargo suponen que están en el camino al cielo. ¿Cómo es que nosotros estamos, amada hermana? ¿Verdad? Mirábamos que el cristiano nominal lo encontramos en la iglesia tradicional, ¿verdad? Y que obviamente después más tarde lo podemos mirar en la iglesia luterana. Esta iglesia era en un tiempo llena del fuego, pero cómo fue menguando, ¿verdad?, el fuego del Señor, y con el tiempo se fueron degenerando, ¿verdad? Entonces, solamente en un número de mero formalismo, carente de auténtica vida espiritual, ¿verdad? En muchos casos la asistencia, quizás como decía la semana pasada se limitaban a los servicios religiosos, ¿verdad? En estas, por ejemplo, hablando de un estado en el que nosotros podemos mirar tal vez la iglesia como quizás un club social, pero mirábamos cuáles eran los cristianos, ¿verdad?, nominales, aquellos que solamente viven de apariencia, ¿verdad? Aquellos que
que solamente asisten a los servicios religiosos, ¿verdad? Y que lejos están de ser esos cristianos llenos del fuego del Espíritu Santo, llenos de la presencia del Señor, hombres y mujeres que tal vez hemos estado a lo que estamos llamados, a vivir una vida llena del fuego, de parte del fuego de Dios, ¿verdad? Que, como les decía, ¿verdad? De pronto se nos presenta algún endemoniado y con la sola palabra de autoridad, la persona quede libre, pero estas personas solamente se habían convertido, ¿verdad?, en cristianos nominales, ¿verdad?, que no practicaban la palabra, que tal vez la comparación que le estoy diciendo, pero en el tiempo en el que nosotros, por lo menos yo, ¿verdad?, cuando estábamos en el catolicismo, yo solamente decía, bueno, soy católica, bueno, ok, pero no lo practico porque realmente no lo practicábamos. Y así estamos, amada hermana, ¿verdad? Dentro de lo que se supone que es el evangelio, ¿verdad? Que usted y yo tenemos que vivir y practicar la palabra. Muchas de las veces solamente somos de puro nombre, cristianos, pero de nombre, ¿verdad? No porque realmente practiquemos o vivamos, porque si realmente se manifestara lo que se supone que usted y yo practicamos, nuestra vida ya tendría un cambio, ¿verdad? Gloria a Dios, pero nosotros podemos mirar que no. Entonces, hay cristianos que en realidad, pues ahora sí que no lo somos porque no lo practicamos. Eso significa que solamente los somos de nombre, cristianos de nombre. Gloria al Señor. Cristianos nominales, religiosos, ¿verdad? Carentes de poder del Espíritu Santo, ¿verdad? Que tienen mucho conocimiento, pero nada de práctica. Gloria a Dios. Nada de aceite de Dios. Que tal vez tienen solamente pura palabra, pero no tienen el fuego del Espíritu Santo. Gloria al Señor. Aquellos que no honran a Dios con su testimonio, ni son agradecidos, ni son, hermana, solamente son hipócritas. Pero no vamos a hablar mucho de esto, porque de lo contrario, bueno, pues no terminó el tema, ¿verdad? Entonces, fíjese que una de las cosas que el Señor nos está llamando es al arrepentimiento, porque, hermana amada, tal vez nos hemos convertido, como les decía la semana pasada, solamente de flores, ahora sí que artificiales, donde ya no desprendemos el olor de Cristo. Dios nos llama a un arrepentimiento. Gloria al Señor. Vamos a continuar. Entonces, ¿en qué nos hemos convertido? Tal vez usted y yo solamente tengamos nombre de que vivimos, de lo que tengamos la fama, de lo que realmente, de lo que éramos o fuimos en un tiempo, ¿verdad? Entonces, el Señor dice, acuérdate de lo que has vivido y oído y arrepiéntete, ¿verdad? El Señor en esta tarde nos está llamando al arrepentimiento y nos está diciendo, vuelve a vivir, vuelve a vivir. Gloria al Señor. Yo no sé hasta dónde nosotros, hasta ahorita, ¿verdad? Lo que nosotros hemos hablado, hemos concientizado a través de esta palabra, qué tanto hemos nosotros entendido que lo que nosotros hemos estado haciendo hasta ahora está mal, porque de verdad no es que sea malo que usted vaya a la iglesia, no, pero qué tanto realmente nosotros practicamos y vivimos cuando estamos en un tiempo en el que el Señor dice, afirma las cosas que están para morir, afirma las cosas que están para morir. Es necesario, amada hermana, que usted y yo volvamos a la vida. Es necesario que usted y yo nos volvamos, tengamos el ánimo, ¿verdad? Y que nosotros entendamos y tengamos la valentía para poder confrontar, ¿verdad? Para poder, hermana, confrontar aquello que estamos viviendo en este momento, ¿verdad? Y que nosotros nos levantemos en el nombre de Jesús. Dice en la Biblia, despiértate tú que duermes y te alumbrará la luz de Cristo. Es necesario, amada hermana, que usted y yo volvamos a alumbrar como lámparas encendidas. Que no solamente tengamos nombre de que vivimos. Afirma las cosas que están para morir. Entonces, aquí cuando dice el Señor, afirma las cosas que están para morir o están por morir,
Entonces el Señor, mire qué misericordioso, porque esto nos está hablando de que no todo está perdido, que tal vez había cosas que estaban por morir, pero que, mire, si el carbón y las ascuas, ¿verdad?, no eran avivadas para que nuevamente surgiera la llama, terminaría por apagarse. Hoy el Señor te está diciendo, este es el tiempo, aviva. Pídele al Señor que a través de su soplo nuevamente vuelvas a la vida, que en este día el Señor te hable a través de su palabra y que vuelvas a vivir, amada hermana. Pero dice que en aquella iglesia había algunos, porque si tengo algunos pocos, entonces en aquella iglesia había algunos auténticos creyentes, pero que estos corrían, ¿verdad?, también el peligro de languidecer, de menguar, de apagarse, de morir, ¿verdad?, en medio de ese ambiente en el que se encontraban tan asfixiante. Qué tremendo que tú puedas estar en un lugar así. Usted y yo tenemos que levantarnos, amada hermana, en el nombre de Jesús. En esa situación en la que se encontraban, no podían ser diferentes o dejarse llevar por la corriente. Deben empezar a evaluar correctamente la situación desde la perspectiva del Señor, porque el Señor les estaba dando, de esa perspectiva que el Señor les estaba dando. Después tendrían que confrontar el pecado y el error e influir, ¿verdad?, con su ejemplo para la comunidad. O sea que tú tienes, mire, madre hermana, había unos pocos que todavía vivían, pero qué importancia y qué responsabilidad en la que usted y yo nos encontramos, porque aún a través de nuestro ejemplo, a través de nuestro testimonio, ¿verdad? Mire, los que están a nuestro alrededor o se apagan o se encienden más. Tenemos que entender, amada hermana, y de verdad confrontar la situación que estamos viviendo y terminar con eso, cortar de raíz. Gloria a Dios, porque entonces podríamos nosotros ser responsables de que aquellos que están encendidos se apaguen. Porque nuestro testimonio dista muchas veces de ser lo que nosotros decimos que somos. Tienes nombre de que vives. Entonces es interesante ver cómo el Señor, ¿verdad?, no manda a esos cristianos fieles que se vayan de la iglesia y comiencen una obra nueva en otra parte, como tal vez muchos pueden o suelen hacerlo. Dios los dejó ahí al fin de llamar al resto que se había extraviado para que volviera a la fidelidad del Señor. Entonces, ¿por qué? Porque si una iglesia deja de serlo, ¿verdad? Hablando, no obstante, si una iglesia deja de serlo, la separación puede ser la única alternativa muchas veces. Si no hay de otra, bueno, pero no es así, amada hermana. No es así. Apocalipsis 2:5 dice, por lo cual ten memoria de dónde has caído y arrepiéntete ya en las primeras obras. Si no vendré a ti y quitaré tu candelero de su lugar. ¿En qué lugar se encontraba el candelero? En el lugar santo. ¿En qué lugar te encuentras tú? Es decir, el lugar que tú tienes que tener es el tener una comunión con nuestro Dios. ¿En qué lugar has estado? ¿En qué lugar te has encontrado? ¿Por qué ha dejado de arder la flama que ardía en ti? ¿Por qué ha dejado de arder? ¿Por qué ha dejado de fluir el fuego del Espíritu Santo? Tal vez has dejado ya, amada hermana, de consagrarte, de estar en la intimidad, en la comunión con nuestro Dios. Y es por eso que tú te has estado extinguiendo como la flama, como la llama, como el pábilo, ¿verdad? Que de una vela que está a punto de extinguirse y está a punto de morir. Pero este es el tiempo, amada hermana, en el que el Señor te está llamando, no a que tú te levantes. Porque el problema no son los que están a nuestro alrededor, somos nosotros muchas veces los responsables. El Señor le dijo a los sacerdotes,
Y usted recuerda lo que dice la Biblia, que ellos tenían la responsabilidad de mantener la lámpara encendida. Entonces, es tu responsabilidad de mantener tu lámpara encendida. Es tu responsabilidad de mantener el fuego encendido. ¿De qué manera? Yendo al lugar santo. Dice la Biblia 18:4 de Apocalipsis, oí otra voz del cielo que decía, salid de esa ciudad vosotros que sois mi pueblo, para que no participéis de sus pecados, ni os alcancen sus calamidades. El Señor nos está invitando, amada hermana, en esta tarde, a salir de la situación en la que usted y yo estamos viviendo, a salir tal vez del lugar en el cual usted y yo hemos estado recibiendo, amada hermana, ese fuego tal vez extraño que proviene no de Dios, sino del mundo. Salí de ella, pueblo mío, dice la Biblia, para que no seáis partícipes de sus pecados. Dice otra versión, es necesario que salgamos, amada hermana, de la situación en la que nos encontramos. Si hemos caído incluso en un estado de idolatría, salgamos. Si hemos caído en estado de pecado, salgamos. Si hemos caído, amada hermana, y nos han estado rodeando, amada hermana, como dice la Biblia, y hemos estado rodeados de malas compañías que han venido a corromper nuestras malas costumbres, es necesario salir de eso para volver a la vida. Dice la Biblia, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. ¿Cómo es que te encuentras? ¿Cómo se encuentran tus obras? La queja del Señor en Sardis, del Señor Jesucristo a su iglesia, es por qué sus obras no se conformaban, fíjese, no se conformaban con el criterio, con el pensamiento, con la voluntad de Dios. No habían perseverado en desarrollarse espiritualmente, se habían enfriado y habían perdido el entusiasmo por avanzar en la madurez cristiana. Y al fin y al cabo, lo que de verdad importa en una iglesia no son los cultos de los domingos que se llenen y discurren de una forma animada, como les decía la semana pasada, sino que cada creyente esté avanzando hacia la madurez, pareciéndose cada vez más al modelo que nosotros tenemos de vida, que es Cristo. Porque por eso es que usted y yo se supone que somos cristianos, porque, hermana, el cristiano no es una religión, es una nueva vida, es una novedad de vida, es decir, diario es una novedad de vida. No podemos caer en el estado de vivir de las glorias pasadas. Usted tiene que compartir hoy una gloria nueva, y mañana el Señor le va a dar otra gloria nueva, porque mañana va a tener otra experiencia nueva, pero depende de usted, porque así como el candelabro estaba en el lugar santo, usted está llamado a estar en el lugar santo, es decir, a estar en una continua comunión con el Señor. Este versículo nos hace ver que Cristo espera algo concreto a través de nuestras vidas, a través de la vida de cada uno de sus hijos. Está buscando evidencias, ¿verdad?, de nuestra lealtad, de nuestro amor hacia Él. Por eso dice la Biblia, ¿verdad?, que por causa de la maldad el amor de muchos se enfriará. ¿Cómo es que, hermana, no de la maldad de los que están a nuestro alrededor, es de la maldad que muchas veces anidamos en nuestro corazón? Debemos tomar esto en serio porque, hermana, normalmente el creyente luego tiene la tendencia en centrarse en sí mismo y espera que Dios le ayude. Yo no digo que esté mal, claro que sí, y que le apoye y le consuele en cada circunstancia de la vida, y con frecuencia olvidamos que Él también está esperando de nosotros pruebas que demuestren nuestro amor, nuestra lealtad y el servicio, ¿verdad?, de amor y por amor hacia Él. Es necesario que volvamos, amadas hermanas, es necesario que volvamos a las sendas antiguas, es necesario que volvamos a nuestro primer amor, es necesario que nos volvamos a encender, como dice la Escritura. Acuérdate, pues, dice la Biblia, de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete.
Acuérdate de lo que hace, qué es lo que usted ha oído, qué es lo que ha recibido, qué es lo que ha recibido. Guárdalo, es necesario de guardarlo, atesorarlo, amada hermana, y arrepentirnos en nuestro corazón, porque quizás lo hemos desperdiciado, quizás la palabra que nos han dado, la hemos menospreciado. Como lo hicieron aquellos. Se recuerda la alimentación de los 5,000. Dice la Biblia que 12 cestas de comida se desperdiciaron. ¿Cuánta de la comida que nosotros hemos recibido espiritualmente hablando? ¿Cuánta de la palabra que realmente hemos recibido? Realmente, amada hermana, perdóname, pero la hemos realmente tragado o la hemos desperdiciado. El resto que había en Sardis, no solamente esto se debe acordarse, tener en cuenta o recordar lo que había recibido y oído de parte de Dios. Es decir, necesitaban volver a las verdades de la palabra de Dios que habían escuchado y les había llevado en el momento de su conversión. Era imprescindible que lo guardaran, que lo atesoraran en sus corazones y lo practicaran. No solamente lo guardaran, sino que lo practicaran en sus vidas. Seguramente que habían dejado de leer, hermana, sus Biblias. ¿Cuántos hemos abandonado la palabra del Señor? ¿Cuántos ahorita ya ni siquiera nos acordamos, amada hermana, de los libros? ¿Por qué? Porque yo no le digo y no estoy en contra de que puro celular, pero nos volvemos puro celular y al final de cuentas ya no nos acordamos porque hemos dejado el libro. Leemos el celular, pero hemos dejado el libro. Entonces, ¿por qué? Porque hemos dejado de leer muchas veces y cuando bien nos va leemos la palabra en el celular, pero cuando no, ni ahí. ¿Cuántos hemos dejado de leer nuestras Biblias? ¿Cuántos hemos dejado de alimentarnos con esa bendita verdad? En ese caso, la falta de una buena dieta espiritual les había llevado a estar débiles para poder hacer frente a la situación que tenían delante. ¿Cuántos comemos solamente una vez al mes? Nadie. Porque así si lo hiciéramos nosotros ya nos hubiéramos muerto. Por eso es que llega la muerte espiritual, porque no leemos la Biblia, amada hermana, porque no tenemos una comunión. Así como el candelabro tenía que estar ahí en el lugar santo, usted y yo estamos llamadas a estar en el lugar santo. Usted que tiene que andar, amada hermana, como dice la Escritura, en los lugares de deshonra. Usted que tiene que andar en el chisme, usted que tiene que andar donde no le llaman, perdóneme, entrometiéndose perdóneme, como dice la Biblia, donde no nos interesa estar. Es necesario que nosotros volvamos. Mire, amada hermana, es necesario comenzar a nutrirse adecuadamente y fortalecerse espiritualmente. Si es que usted y yo queremos llevar a cabo lo que el Señor en esta tarde nos está mandando, como lo estaba haciendo con ellos. Es obvio que haber llegado a esta situación de desidia no fue en un día ni fue en 2 días. Esto lleva tiempo, ¿verdad? Haber caído en este estado de desidia, de descuido espiritual, era algo en lo cual ellos tenían que arrepentirse, pero con urgencia. Dios nos está llamando a arrepentirnos urgentemente. Este es nuestro tiempo, amada hermana. Yo no sé cuántos queremos realmente estar con el Señor. Quizás después lamentar, como dice la Biblia que pasó con Jacob, con Esaú. Lamentar porque nosotros menospreciamos, amada hermana, la primogenitura. Usted y yo tenemos un lugar de primogénitos. Así lo dice la Escritura. Somos la congregación de los primogénitos. Pues si no velas, dice, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Una vez más nosotros podemos ver la llamada del Señor a velar, algo que ya hemos estado señalando, y ellos entenderían muy bien de lo que había ocurrido en su historia, cuando sus enemigos habían venido literalmente como ladrones en la noche y los habían sorprendido a causa de lo que ya mirábamos, amada hermana, porque ellos se confiaron.
Se confiaron. A veces nosotros nos confiamos en las palabras de aquellos que no conocen. ¿Qué tiene? No, solo mira, ¿a poco con esto te vas a condenar? ¿Dónde dice? La Biblia dice, amada hermana, que por sus esfuerzos nadie se va a salvar. Porque nuestras mejores obras son como trapos de inmundicia, pero también dice la Biblia que sin santidad nadie va a ver al Señor. Después de lo ocurrido en la historia, cuando nosotros, usted puede ver en ese tiempo, ¿verdad?, lo que pasó. También encontramos una advertencia acerca de la venida del Señor. Vendré sobre ti. Seguramente no debamos, mira, amada hermana, entenderlo como una alusión a sus... No podemos o no lo miramos que es una alusión a su segunda venida, sino que, hermana, Dios puede anticipar en juicio sobre la iglesia, como con la iglesia de Sardis. Esta venida podría producirse de diferentes maneras. ¿Por qué? Porque la Biblia también habla en Corintios, ¿verdad? Cuando, por ejemplo, quizás ni siquiera venga el Señor ya. Estoy hablando de ahorita, por ejemplo. Ahorita no venga, pero ¿qué tal si el Señor, amada hermana, a Él le place llevarme en este tiempo? ¿Cómo estaré delante de Dios? La Biblia dice que sabemos, ¿cómo se llama? Que, por ejemplo, en la iglesia de Corintios, ¿verdad?, estaban viviendo desordenadamente. Algunos estaban enfermos y otros ya habían muerto. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que tomaban la Santa Cena, ¿verdad?, indebidamente. 1 Corintios 11:30 dice, por eso muchos entre vosotros están enfermos y débiles, incluso han muerto. Porque mire hermano, no le damos al Señor, no le damos a la Santa Cena el debido respeto, porque, hermana, ¿cuántos realmente nos examinamos antes y nos ponemos a cuentas antes de que nosotros tomemos la Santa Cena? ¿Cuántos realmente lo hacemos? Entonces, mire, tenemos aquí otra de las grandes faltas de esta iglesia. No estaban esperando incluso la venida del Señor, la venida de Cristo. Su vida se había vuelto descuidada y no estaban mirando hacia el futuro glorioso en Cristo, con Cristo. Esto se puede tornar en algo muy peligroso, porque como cristianos debemos saber que con no tener, fíjese, un solo punto débil podemos caer. Es decir, por eso es que nosotros tenemos que entender que tenemos que estar fortalecidos en el Señor. Por eso la Biblia dice, ¿verdad?, que el diablo anda como león rugiente viendo a quién devorar, pero dice la Biblia, mi amada hermana, ¿verdad?, que nosotros tenemos que estar firmes. La Biblia nos llama a que nosotros, la promesa que nosotros somos más que vencedores. Dice la Biblia en Apocalipsis 3, 4, 5, dice, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras. Aunque la iglesia tenía reputación, fíjese, de estar viva, en realidad solo un pequeño número de sus miembros, los que estaban aún con vida, solo eran una pequeña porción. Ellos formaban el remanente fiel. Y este es un concepto que una y otra vez se repite en la Biblia. Solo 8, como nosotros podemos ver a través de la Escritura, 8 personas se salvaron en el diluvio. Hablando de los 2 espías que Moisés envió a reconocer la tierra, solo 2 llegaron a poseerla.
de los 5,000 que comieron del milagro de la multiplicación de los panes y los peces que hizo Jesús, solo 12 quedaron con él cuando los demás lo abandonaron. Este es el remanente fiel. Eran los que no han manchado sus vestiduras. En el Antiguo Testamento, si alguien tocaba, por ejemplo, a algún muerto, la persona quedaba contaminada o manchada. Hay muchas formas de contaminarse con los muertos. Aquí podemos entenderlo como una figura para expresar que se habían contaminado con el paganismo, ¿verdad? Acuérdese que tenían ellos, su tendencia era la diosa Artemisa, entonces se habían contaminado con el paganismo de su cultura y se habían extraviado siguiendo doctrinas o prácticas que degradaban, amada hermana, desagradaban y degradaban también al cristianismo, desagradaban al Señor. No olvidemos que es fácil contaminarse espiritualmente cuando entramos en comunión con el mundo, ¿verdad? Esto no le agrada al Señor porque la Biblia dice que la amistad con el mundo nos constituye enemigos de Dios. Nos contaminamos. Después estamos como el hijo pródigo, amada hermana, apacentándonos, porque cuando nosotros tenemos mucha comunicación, con este tipo de cosas, amada hermana, no nos damos cuenta, pero nos estamos contaminando. Y sabe que cuando nos damos cuenta ya estamos participando de eso. Por eso dice el Señor: salid, pueblo mío, para que no seáis partícipe de sus obras. El hijo pródigo consumía. Y cuando usted tiene, ¿verdad?, contacto con la gente del mundo, yo no estoy diciendo que no tenga que hacerlo muchas veces, pero amada hermana, si usted convive, si usted participa de sus chistes, si usted está ahí, ¿sabe qué? Al rato va a pensar como ellos piensan y va a consumir lo que ellos están haciendo, como el hijo pródigo, porque la Biblia dice que él se apacentaba entre los cerdos. Y la gente, amada hermana, perdóneme, pero que gente del mundo consumen de lo que puede venir, es pura inmundicia. Entonces, mire, y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Hablando de este remanente fiel, andará con el Señor. Lo que sugiere, lo que quiere decir es que, hermana, tenían una comunión íntima y personal con Él. Realmente este era el problema de esta iglesia. Había dejado de andar con el Señor. Y esto es lo que a nosotros, lo que decía en un principio, lo que realmente a nosotros nos va a mantener con vida en nuestro diario andar con el Señor, el tener comunión con Dios. Podemos pensar, por ejemplo, en la historia de los que andaban de los que andaban en camino a Emaús. ¿Por qué cayeron, amada hermana, en ese estado de tibieza? ¿Por qué cayeron en ese estado de desánimo? Cuando murió el Señor les dijo que no salieran de Jerusalén y sin embargo salieron. Desobedecieron al Señor, por eso es que cayeron en ese estado de tibieza espiritual en el que se encontraban, desanimados, no reconocieron al Señor. Tal era su frustración que cuando el mismo Señor se acercó a ellos y les acompañó en el camino, no le reconocieron. Entonces, mire pues, cuando Él les empezó a compartir, se les abrió las escrituras y el corazón de ellos, de aquellos dos, volvió a arder con una nueva ilusión y ánimo. Cuando usted, hermana amada, escucha la palabra del Señor, su corazón empieza a arder, pero necesita levantarse. Si usted no ha podido por sí sola, pida apoyo, pida ayuda, pídale al Señor que le ayude para poder levantarse. Y el Señor le va a dar más ánimo, le va a empezar a dar la revelación de su palabra. Más tarde, dice la Escritura, usted puede ver que lo invitaron a entrar y a sentarse a su mesa. Esta es el secreto de volver a la vida, el secreto de volver a alentarte, el secreto de que vuelva a arder tu corazón. Está en la comunión con Dios. Este es el secreto de tener una vida victoriosa en el Señor, una vida cristiana victoriosa, es tener
comunión con el Cristo resucitado como ellos la tuvieron. No con un Cristo que está muerto, con un Cristo que resucitó, con un Cristo que vive, con un Cristo que hasta ahora sigue salvando. Luego dice que tendrán vestiduras blancas porque son dignas. Estas vestiduras blancas sugieren la pureza y la santidad que produce la justificación de los pecados por medio de la obra del Señor. La Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor. El Señor nos está llamando a tener una vida en santidad. Estas personas son aquellas a quienes el Cordero lavó de sus pecados con su sangre, como dice la Biblia. Nosotros de ninguna manera podemos alcanzar, de alguna manera podemos alcanzar esta dignidad. Si nosotros no nos consagramos, si nosotros no lo buscamos, no piense que se puede hacer. No nos podemos engañar. Ningún hombre puede vivir de una manera totalmente, yo sé, santa o en sus fuerzas, pero por la gracia de Dios nosotros podemos hacerlo, amada hermana. Mire, ¿de qué manera? Poniéndonos a cuentas, como dice en Isaías 1:18. Venid luego, dice Jehová, estemos a cuentas, si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidas, si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. La sangre de Cristo tiene el poder para limpiarte. Si tú vienes al Señor y te pones a cuentas, si te arrepientes, si nos arrepentimos, la Biblia dice, el Señor hablando, dice que Él, dice que nosotros, si pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, el justo, pero dice que Él no desecha un corazón contrito, un corazón arrepentido. Esta pureza es necesaria para poder estar en la presencia del Señor. La necesitamos para entrar en el cielo, porque, hermano, usted puede ver los invitados a las bodas del Cordero. Van a estar vestidos, dice la Biblia, de lino fino y resplandeciente, que son las obras rectas de los santos, como dice en Apocalipsis 19, 7 al 9. Estas son las vestiduras obligadas para entrar a la fiesta, a las bodas del Hijo del Rey, a la cual usted y yo estamos llamados. Para estar bien preparados, para que en ese momento debamos empezar, para estar bien preparados debemos empezar ya a vestirnos de Cristo, como nos dice el apóstol Pablo. Dice la Biblia en Efesios 4:22, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. Es necesario despojarnos ya de eso, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, vestidos del nuevo hombre creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Dios viene pronto, amadas hermanas. El Señor viene pronto. Pero si así no fuera, usted y yo estamos llamados a consagrarnos, a santificarnos, a estar vivos delante de Dios, de Él, porque dice, y los que viven, dice en Apocalipsis 4, el 13 al 16, y los que aún vivimos seremos arrebatados juntamente, para estar en las nubes, para encontrarnos con el Señor. No deseamos eso, amada hermana. El que venciere será vestido de vestiduras blancas. Dice la Biblia, el Señor sigue hablando del remanente fiel, aquellos verdaderos creyentes que están dentro de la iglesia, que estaban en Sardis, ahora describe como los vencedores. Ya ellos, el Señor les promete que los vestiría con vestiduras blancas. Aquí vemos con mayor claridad lo que nosotros mirábamos arriba. Serán victoriosos. Estas vestiduras nos son dadas por el Señor, que no las conseguimos. Hermana, nosotros no podemos conseguir estas vestiduras por nuestros propios méritos. Son dadas por nuestro Dios. Las vestiduras blancas representan la victoria que el Señor da a los creyentes juntamente con Él. Cuando el Señor se presente en este mundo para juzgarlo, vendrá rodeado de los ángeles celestiales, vestido de lino finísimo,
blanco y limpio para disfrutar juntamente con Él de su victoria. Necesitamos echarle ganas, amada hermana. Y no borraré su nombre de la vida eterna. El nombre de los verdaderos creyentes está registrado en el libro de la vida del Cordero. Usted lo puede ver. Hay muchos capítulos en los que menciona el Señor en Apocalipsis 20:12, 21, 27. Hermana, en Filipenses 4:3. Ahí habla sobre eso. En este versículo se garantiza que el nombre de los verdaderos creyentes no será borrado del libro de la vida del Cordero. Ahí no se nos está dando una garantía, Dios, a través de su palabra, y su palabra es verdad. Es cierto, pues, que algunos ven aquí la posibilidad de la pérdida, porque dicen, no borraré, ¿verdad? Pero aquellos a quienes hayan permanecido firmes y fieles, pero aquellos que han permitido que sus vestiduras se manchen, sí pueden perderla. No se pierde la salvación. El que pierde, el que se pierde somos nosotros. Por eso dice Pablo, tengan cuidado de no perder esta salvación tan grande. Cuídenla. Entonces, amados hermanos, necesitamos echarle ganas. Y yo confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Por último, Dios, mire, nos da una promesa que garantiza la plena aceptación de este resto delante del Padre y de sus ángeles, de que vamos a estar ahí. Vale la pena, mi amada hermana, vale la pena que no nos volvamos cristianos solamente de nombre, que volvamos a vivir. Nosotros podemos ver cómo el Señor se presenta como un abogado intercesor. Mateo dice, a cualquiera que confiese delante de los hombres, que me confiese delante, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. A quienes se confiesen, a quienes den a conocer, a quienes den testimonio, porque muchos, ay no, qué pena, ¿cómo voy a decir que soy cristiano? Van a decir que qué religioso, tal vez a lo mejor hasta me corren del trabajo, o quizás me va a empezar la lucha así con los compañeros en la escuela. No, mi amada hermana. Porque se avergonzare de mí, fíjese lo que dice la Biblia en Marcos 8:38, de mí y de mis palabras, en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en gloria, en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Dios nos está llamando en esta tarde, en esta noche, un llamamiento a escucha. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Un llamamiento a oír, un llamamiento a obedecer, un llamamiento a practicar, un llamamiento a hacer. Es más bendecido, dice la Biblia, el hacedor que el oidor. Por eso el Señor les decía al pueblo de Israel, hagan lo que ellos dicen, hablando de los fariseos, no hagan lo que ellos hacen. El Señor nos está llamando en esta tarde a poner por obra la palabra, a volver a la vida. Es tiempo, mi amada hermana, a que volvamos a la vida. Es necesario volver a vivir para nuestro Padre, porque son aquellos los que viven son los que van a ser arrebatados, los que viven son los que van a estar delante del Señor, los que viven son aquellos a los que el Señor los va a vestir con vestiduras blancas, son aquellos a los que dice la Biblia que su nombre va a ser puesto, va a ser, amada hermana, dice la Escritura, que pondrá su nombre en unas piedrecitas blancas, y en otros dice, en la columna, en una de las columnas. Amada hermana, necesitamos vencer la muerte. El Señor Jesucristo venció la muerte con poder. Necesitamos salir de la muerte en la que nos encontramos. Dios, el Dios Todopoderoso, dice la Biblia, que hemos resucitado juntamente con Él. Volvamos a la vida. Es necesario que usted y yo volvamos a clamar y volvamos a decirle, Abba, Padre, Papaíto, levántame, sálvame que perezco. Necesita usted volver de verdad. Mire, amada hermana, si usted ha estado extinguiendo porque ha dejado de juntarse, ha dejado de tener comunión, ha dejado de verdad, como dice la Biblia, que esos discípulos ha estado usted tibio por falta de la comunión con el Padre. Es necesario que usted nuevamente vuelva a oír la voz de Dios. Es necesario que usted vuelva nuevamente
a tener esa comunión con el Padre, con el Cristo resucitado. Volvamos a vivir, amada hermana. Dios en este día nos está diciendo, el que tiene oído, oiga, vamos a orar. Padre, te bendecimos en el nombre de Jesús. Oh Rey de Gloria, oh Padre bendito, delante de ti, Señor mi Dios, estamos. Queremos ser de esa parte, de ese remanente, Señor mi Dios. No queremos tener solamente el nombre de que vivimos. No queremos, Señor mi Dios, vivir de las glorias pasadas, Señor. Queremos nuevamente, Señor mi Dios, ser partícipes, Señor, Padre, de todo lo que tú tienes para tus hijos. Señor, volver, Señor mi Dios, a tener esa comunión contigo, Padre de gloria. Que nuestro candelero, Señor mi Dios, esté en ese lugar santo, Señor. Oh Rey de gloria, donde solamente, Señor mi Dios, Padre, se manifiesta la luz bendita, la luz verdadera que es Cristo, Señor. Esa que viene a alumbrar las tinieblas, Señor. Padre, queremos pedirte con todo nuestro corazón, Señor, que tú nos ayudes, Señor mi Dios. Y que apartes, Señor, de nuestras vidas, Padre, que quites, que desarraigues toda tibieza espiritual, Señor. Oh Rey bendita, que volvamos a vivir, Señor. Oh bendito Padre, te pedimos con todo nuestro corazón, Señor, que en esta tarde maravillosa, Señor, tú hagas tu obra en nuestras vidas, Señor. Que pongas, amado Señor, oh Rey bendito, Señor mi Dios, Padre de gloria, que nos des, amado Señor, la palabra, Señor. Padre de gloria, que nuestro corazón nuevamente te pedimos vuelva a arder a través de la palabra, que volvamos a reconocerte en nuestro corazón, que volvamos a darte el señorío, Señor mi Dios, en nuestras vidas, en nuestro corazón, Padre. Que vuelvas tú, Señor mi Dios, a reinar en cada área de nuestras vidas, amado Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Padre Santo, te suplicamos con todo nuestro corazón, Señor. Oh bendito Señor, por favor ayúdanos. Señor, que tu palabra, Señor mi Dios, venga, Señor mi Dios, a despertar, Señor mi Dios, Padre de gloria, nuestro hombre espiritual, y volvamos a la vida, Señor, para poder ser partícipes, Señor, de ese arrebatamiento glorioso, para que en un día, Señor, podamos disfrutar, Señor mi Dios, vivir, Señor, ahí donde tú estás, amado Señor. En el nombre de Jesús, Padre, atráenos en pos de ti nuevamente, Señor. Padre de gloria, que volvamos, Señor mi Dios, a vivir no de las glorias pasadas, Señor, sino que vivamos cada uno de nosotros, Señor, cada día de nuestra vida, Señor, experiencias poderosas en ti, Señor. Todas las cosas, dice tu palabra, tú las haces nuevas cada día, Señor. Que así sea en nuestras vidas, Señor. Espíritu Santo de Dios, vivifícanos. Sopla, Espíritu Santo de Dios. Sopla sobre estos huesos secos. Señor, mi Dios, que al olor de tus aguas, como dice tu palabra, Señor, Padre de gloria, volvamos a reverdecer, que tu Espíritu Santo, con su poder, así como, Señor, mi Dios, volvieron a la vida, Señor, esas varas, Señor, mi Dios, y volvieron a dar fruto, que así sea en nuestras vidas, amado Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Oh bendito Padre, te bendecimos con todo nuestro corazón en esta hermosa tarde, Señor. Padre de gloria, toca cada vida, cada corazón, Señor, de este pueblo, de estas mujeres, Señor. Te ruego que tú las bendigas en este día, Señor. Padre Santo, que tu soplo, Señor, mi Dios, Padre de gloria, sea sobre sus vidas, Padre. Oh Rey bendito, y volvamos a vivir, Señor. En el nombre de Jesús, Espíritu de Dios maravilloso. Te bendecimos con todo nuestro corazón, Padre. Oh, bendito seas por siempre y para siempre, Dios. En el nombre de Jesús, Señor, te bendecimos con todo nuestro corazón, Señor, y como dice tu palabra, Señor. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice. Gracias por esta palabra, Señor. En el nombre de Jesús, Padre Santo, que volvamos, Señor mi Dios, a renovar nuestros pactos contigo, Señor. En el nombre de Jesús, Padre de gloria, que no más
tengamos solamente el nombre de que vivimos, Señor. Oh Rey de Gloria, que seamos, Señor mi Dios, parte de ese remanente que espera estar contigo, Señor, que espera encontrarse contigo en las nubes, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, te bendecimos con todo nuestro corazón y te damos gloria, honra y alabanza, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amada hermana, Dios le bendiga. Bendiciones. Hasta pronto. Ministerio Sebenecer presentó